Hola, somos Minutox, somos un grupo de investigación de la comunidad estudiantil de la Universidad Minuto de Dios. Hoy estamos con el ingeniero Manuel Dávila, director del Departamento de Informática, Redes y Electrónica. Ingeniero, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Bien, señor, ¿usted cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, ingeniero, queremos hacer unas preguntas, entonces. Sí, claro. La primera es, nos gustaría que nos comente qué es el software libre para usted. Bueno, naturalmente que no puede haber una definición que no tenga que ver con su origen, porque el software libre no existía. Entonces, ¿por qué existe? El origen está en la experiencia de Linus Torvald, finlandés, cuando sacó por primera vez el núcleo de Linux. Pero previo a eso, en el año 70, Torvald era en el 90, en el año 70, Richard Stallman había creado una especie de movimiento que lo configuró en una organización llamada GNU, en el cual él decía que el software debería ser propiedad de la humanidad, o sea, como una expresión del conocimiento. Así como hay conocimiento que es de todo el mundo, él decía, ¿por qué el software no es de uso para todas las personas? Entonces creó la licencia GPL, ¿no? Con la cual estipulaba que quien desarrollara un software libre, el usuario lo podría copiar, regalar, vender, alquilar, lo que fuera, siempre y cuando transmitiera ese software libre a otra persona, transmitiera también todos estos aspectos de la licencia. Es decir, libre para ser usado por cualquier persona. Esa idea de Stallman duró pues varios años, la académica, con algunos académicos que hacían software, que se aceptó y se desarrollaron algunas cosas, pero cuando Linus Torvald en los años 90 liberó el núcleo de Linux, o sea, del primer sistema operacional libre, y lanzó al mundo, ya existía Internet. Probablemente eso aceleró el proceso en el cual muchas personas se fueron uniendo a Linus Torvald, y entonces le dijeron, Torvald, le vamos a ayudar, vamos a desarrollar unos módulos que le falta a este Linux solamente comandos, desarrollamos una parte gráfica, y se generó una comunidad que comenzó a desarrollar software de manera casi anónima, por decirlo de alguna manera, y construir plataformas tecnológicas, que es lo que se denomina pues, el software libre en términos generales. Eso después se proyectó en aplicaciones sobre el sistema operacional, tanto Linux o Windows. O sea, el software libre está en Windows, está en Linux, ¿no? Lo que pasa es que Linux es un sistema operacional que es libre, entonces tiene mucha fuerza. Entonces las aplicaciones se comenzaron a construir y se generaron comunidades. Yo diría de que la gran tarea que hizo Linus Torvald y Stallman y todo este movimiento de personas fue crear una ingeniería de software que permitía desarrollar software de manera comunitaria, ¿sí? Entonces hoy cuando hablamos de las comunidades de internet y todo, el Facebook y todas estas cosas, realmente el origen de las comunidades, de las personas, porque detrás de todo esto lo que hay es personas, es todo este movimiento del software libre. De tal manera que pues, se puede definir bajo los estándares de GNU-GPL que el software libre es un software construido entre muchas personas para ser publicado para uso de cualquier persona, pero que cumple unos estándares de calidad que se fueron configurando con las mismas comunidades. O sea que las mismas comunidades aceptan o no a un tercero para participar en un proyecto dependiendo de la calidad de lo que haga. Y eso ha venido constituyendo ese tema, software libre, que hoy en día es muy fuerte. Bueno, la segunda es, ¿cómo califica usted su experiencia con el software libre? Bueno, yo soy ingeniero de sistemas veterano, de los primeros que salimos de la Universidad de los Andes, y yo seguí un rumbo hacia el desarrollo de software. Yo seguí ese rumbo, siempre he estado vinculado con el mundo de Unix, de los sistemas operacionales, de los lenguajes de programación. He sido empresario de software durante 30 y muchos pico de años con compañías desarrolladoras de software, y por allá después de los 90, cuando apareció Linux, pues me pareció interesante tener la libertad de poder tener mis plataformas de desarrollo sin ser pirata, ¿sí? Ni tampoco teniendo que hacer grandes inversiones que no podía hacer en licencias, porque yo todo lo que tengo que sea propietario tiene licencia.
en mi caso, ¿sí? Eso, respeto los derechos de autor. Entonces a mí me sorprendió mucho este mundo de lo libre porque podía tener mis lenguajes, mis bases de datos, investigar, estudiar y sobre todo esa riqueza del conocimiento. Una cosa es que tú compres algo y te lo instalen y otra cosa que tú estudies previamente cómo funciona, cómo es la infraestructura tecnológica que hay por detrás, todo eso, y eso es lo que genera el software libre. Entonces yo comencé a trabajar. Yo fui de los fundadores de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, que es la asociación del gremio. Tiene 36 años, 18.000 ingenieros hoy en día. Y en la ASIS, que se llama, comencé a dictar conferencias con algunos colegas hace muchos años y vimos un resultado interesantísimo. La gente venía a las conferencias. El primer año vinieron 2.000 personas, ingenieros, a las conferencias. Entonces se fue creciendo el interés por el software libre. Y obviamente cierta responsabilidad social que tiene uno, lo lleva a uno, como nosotros llamamos, evangelizar el software libre, a decirle a una empresa: usted puede usar esto, y tiene unas ventajas. La licencia no cuesta, pero sí cuesta es el desarrollo, el trabajo de instalación. Y así me fui involucrando de una manera muy fuerte. En ese proceso desarrollé el generador de sistemas, se llama Génesis, se llama eGénesis, que es una plataforma para desarrollar de manera automática software. O sea, que tú lees las especificaciones de una aplicación y él haga el software, porque yo trabajaba en ese tipo de sistemas y decidí hacerlo totalmente con software libre. Entonces tuve una experiencia concreta. Desarrollé mi sistema de correo electrónico, mis sistemas de discos duros virtuales, me desarrollé un sistema que se llama Comando para manejar de manera remota los servidores, lo trabajé luego en móviles hace varios años. Entonces toda esa experiencia me ha dado un ambiente de investigación muy interesante, que es parte de lo que trato de transmitir en la universidad desde que llegué. O sea, cuando nosotros llegamos y creamos los primeros programas de informática, era todo orientado a la web, ¿sí? Y obviamente el software libre. Entonces de esa manera me involucré totalmente. Y obviamente se influyó en la universidad, que hoy en día es un caso de éxito en software libre, que es mucho lo que tiene la universidad en ese sentido, y muchos ingenieros, profesores, investigadores. O sea, es todo un proceso en el cual me llevó a involucrar en este tema. Bueno, listo. ¿Cuál es la experiencia de Uniminuto trabajando con software libre? Bueno, esa pregunta me gusta que me la haga porque es un caso interesante. Cuando yo llego todo era Windows, ¿no? Y no es hablar mal de Windows, quiero que quede sumamente claro. Simplemente existe Windows, Linux, sistemas propietarios. Cuando vieron que yo trabajaba en estos temas, se acercaron los ingenieros, específicamente el ingeniero Efraín Martínez, que maneja la infraestructura tecnológica de la universidad hoy en día y desde antes, y comenzamos a compartir conocimiento. Y la universidad, que creció y creció, la universidad en esa época tenía 2.000 estudiantes, hoy tiene 60.000, ¿sí? Y cubre todas las regiones de Colombia. La tecnología era muy importante. Entonces comenzamos a hacer investigación. Esto es una universidad, investigación aplicada, investigación tecnológica. Y comenzamos a investigar y bueno, primer servidor, hoy en día la universidad tiene 80 servidores, para que tengan una magnitud de la historia. Primer servidor con Linux, y entonces investigamos, entonces montemos Apache para el servidor web, montemos las redes y el control de redes, y así se fue generando un trabajo que lo hemos englobado bajo el nombre de Laboratorio de Investigación en Software Libre, que hoy en día nos permite tener 80 servidores, 78 son Linux, sobre ellos tenemos SAP y tenemos Banner, que es sistema propietario, y debajo de allí hay cerca de 60 plataformas, bases de datos relacionales, el firewall para la protección de atacantes, el proxy server para los accesos a internet, y una cantidad de sistemas, telefonía IP, por ejemplo. En la universidad no se veía un teléfono que no sea IP, ¿sí? La voz como un dato en la red. Tenemos virtualización de servidores, computación en la nube, aulas virtuales, Moodle, que es el software libre. Tenemos 7.000 aulas virtuales trabajando en toda la universidad, conectadas con el sistema de registro, con desarrollos que hemos hecho también al interior, más de 120 portales con Joomla. Entonces la universidad comenzó a generar un proceso interesantísimo, de tal manera que hoy día somos un caso de éxito internacional en software libre. ¿Y qué queda de todo ello? No haber comprado unas cosas, queda un conocimiento.
y una comunidad de profesores y de ingenieros que tienen un conocimiento y que además podemos trasladarlo a la sociedad, ¿cierto? A través de conferencias y a través de relaciones con las empresas. Entonces, en ese sentido, Uniminuto es muy exitosa en el tema de software libre. ¿Qué futuro le espera a la implementación de software libre en nuestro campo de trabajo, las redes de computadores y la seguridad informática? Bien, el futuro es increíble. El futuro es que voy a mencionar datos para no hablar mucha teoría. Google tiene más de 100.000 servidores, ¿sí? Linux. Wikipedia tiene 350 servidores, yo creo que ya está por ahí en los 600. Ese dato hay que verificarlo. En 3 continentes, Wikipedia, ¿no? Servidores Linux. La NASA usa para sus bases de datos MySQL, que es software libre. Colombia tiene en Compartel, es una investigación que hice el año pasado, 10.000 servidores Linux manejando la seguridad de esa red gigante de Compartel, que es Internet en las regiones, ¿sí? Que es un proyecto del Estado. Se observa más el crecimiento en servidores que en uso de PCs personales, ¿sí? Porque la gente normal, digamos, no ingenieros metidos en estos temas, pues usa Windows, que es lo normal. Nosotros, como nuestra comunidad, usamos solo Linux, ¿no? Pero la fuerza está concentrada más en servidores. Apache, que es el servidor de web, maneja debe estar en algo así como el 60% de los servidores del mundo usan Apache para acceso a la web. ¿De acuerdo? Es decir, software libre se vuelve estado del arte. Entonces, el proceso de uso de Linux es enorme. Todas las universidades usan Linux en alguna parte, las empresas del Estado, por ejemplo. Aulas virtuales como Moodle, en Colombia hay más de 1.200 instituciones usuarias. Es decir, eso es un crecimiento enorme, silencioso. ¿De acuerdo? Sí, y la última noticia interesante, que estuve hace un mes, más o menos un mes, en Cartagena, en una reunión de Microsoft y Corciencia sobre investigación, había una conferencia cuyo nombre era más o menos Sistema Operacional Windows y Software Libre, y decía al final, no Linux, así decía, ¿no? Sí. ¿Qué nos dijeron en la conferencia? Que la versión que está saliendo de Windows en este momento va a tener alrededor una cantidad de software libre como apoyo al sistema operacional, ¿sí? Curiosamente va a tener el editor de texto de Richard Stallman. No sé qué piensa Richard Stallman de eso, ¿no? Pero hago ese comentario porque el mismo Microsoft determinó que o era su gran competidor, el software libre, o su aliado. De tal manera que alguna vez escribí un artículo que se llamaba Windows, ¿sí? Donde yo decía que de pronto algún día el sistema operacional de Microsoft sea Linux, y lo decía un poquito con ironía, pero yo estoy viendo que las cosas se están acercando a algo parecido. Entonces el proceso del software libre es muy exitoso, ¿no? En todo sentido, y debemos saber que también genera riqueza, porque uno puede crear una empresa de consultoría en software libre, ¿sí? Si uno va a montar telefonía IP, cobran dólares, es decir, el tema empresarial es lo mismo que si estuviera montando cualquier plataforma, ¿de acuerdo? Entonces, con ese conocimiento se puede crear empresa. De hecho, yo creé una empresa que se llama Grupo Linux S.A., ¿sí? De la cual la fundé, fui socio 7 años, después vendí acciones de esto, porque estoy en otro momento de mi vida, digamos, ¿no? Sí. Pero el Grupo Linux existe, no es propaganda eso, es decir, hay muchas más empresas que se forman alrededor del software libre. Entonces yo le veo un futuro enorme. Bueno, sí. Bueno, y ya para terminar, ¿puede la comunidad estudiantil interesada en la investigación en software libre contar con el apoyo de la universidad como núcleo generador de proyectos basados en las tecnologías libres? Totalmente. Para nosotros, los eventos más importantes con los estudiantes son reuniones como estas, con ustedes. ¿Por qué? Porque ha nacido de ustedes crear la idea. Para nosotros como formadores, lo más importante no es que nosotros contemos historias de conocimiento y transmitamos conocimiento, sino que el estudiante en su proyecto de vida, ¿sí?, se integre con su profesión, lo que viene en camino. Entonces, las semilleros de investigación que se crean, en este momento hay varios, ¿no? Claro. Hay uno que se creó hace muchos años que se llama el ARCA,
hay uno que se llama Leviatán, que está trabajando también en seguridad, Minutox, ustedes que tienen una idea muy interesante. Entonces, para nosotros estos grupos son muy importantes y van a recibir todo el apoyo de nosotros, todo. De eso cuenten con eso, siempre lo hemos hecho. Cuando se creó el ARCA, la crearon 2 estudiantes de primer semestre, ¿sí? Y le dimos el apoyo, pero nosotros observábamos. Yo prefiero en estos casos que yo sea invitado de ustedes y no que ustedes sean invitados de nosotros. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es la gestión de ustedes, la acción de ustedes. Y cuando ustedes crean su semillero y dicen necesitamos, somos invitados, colegas, para trabajar en el tema, en este caso, del software libre. El ARCA tuvo una cosa interesante. Yo tengo una relación directa con Richard Stallman, ¿no? Saben ustedes quién es Stallman. Y con él he estado varias veces, que ha venido a Colombia. Una vez lo reuní con los decanos de Ingeniería de Sistemas de Bogotá. En otra ocasión lo llevé a la Oficina de Derechos de Autor a reunirse con los abogados y los del TLC. Él quería hablar de las patentes de software que no le gustan, ¿no? Y en una de esas visitas, el ARCA trabajó con Stallman, ¿no? Y trabajaron los estudiantes y le ayudaron, y fue muy satisfactorio porque cuando Stallman se fue en ese primer viaje a Colombia, le dejó un premio al ARCA, y en la web aparece un reconocimiento de Richard Stallman al grupo de ARCA de Uniminuto. Eso para nosotros como profesores es una satisfacción muy grande, de tal manera que el apoyo de nosotros para esto es completo, ¿no? Y ¿cómo es la mayor forma de apoyo? Poderles contar nuestras experiencias y conocimientos, ¿sí? Ustedes a nosotros nos pueden invitar al grupo de laboratorio de software libre a hablar con ustedes, a transmitirles experiencias. Tenemos conferencias permanentes. En la Semana de Ingeniería de noviembre va a haber un día de software libre, ¿no? Y ustedes también se pueden volver conferencistas, ¿no? Porque ustedes van ganando una experiencia en ese tema. De tal manera que la respuesta es, claro que sí, van a tener todo el apoyo que sea necesario. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Bueno, muy amable por todo su tiempo. Y bueno, entonces esperen más noticias en minutos.